este, importante que tiene nuestra carrera para quienes hacen, sobre todo, van a ejercer la parte de grandes animales, como es el caso de la tuberculosis, enfermedad que produce bastante dolores de cabeza a todos los veterinarios porque tiene un comportamiento errático a medida que uno avanza en los saneamientos. Saneamiento es sacarle todos los animales que den una reacción positiva a tuberculosis dentro de los sistemas. Llamémosle cabaña o llamémosle tambo, así lo cual hay años que vos andás muy bien, de solo estar PUN al año siguiente de estar negativizado, te salen 2 o 3 reaccionantes. A su vez tiene Mycobacterium, comparte otras micobacterias de otra especie, de otras cosas, que producen una reacción cruzada, por lo cual a veces de tener nada pasás a tener 5 positivos. Cuando empezás a hacer los estudios más profundos te das cuenta que es un micoplasma que puede estar en una represa, que puede estar en un lugar donde toman agua. Ha pasado que generalmente son del tipo avium y que se negativizan después de 6 a 8 meses, la tipa vuelve a dar negativo. Así que es una enfermedad que realmente produce muchos dolores de cabeza. Ustedes muchas veces dan positivos, mandan al frigorífico y el frigorífico informa que no encontraron lesiones compatibles con tuberculosis. Porque ya vamos a ver a lo largo de la clase que en realidad la prueba de tuberculina que se hace para detectarlos, en realidad te está indicando contacto y no tanto lesiones. O sea, que hubo un contacto con la bacteria, pero que no se encuentran todavía las lesiones patoneumónicas típicas de la tuberculosis. Vamos a esperar un poquito que estén casi todos y le vamos a pedir acá a la maestra, que es la doctora Candelaria, que nos dé el ok con el power y empezamos a hablar de esto. ¿Quiénes están obligados a ser libres de la enfermedad de tuberculosis? Todos los tambos de la República Argentina, todo aquel que produce leche en la República Argentina, y las cabañas, cualquiera fuera digamos, las cabañas tanto de carne como de leche, también están obligadas, ¿no? Y también están obligados los rodeos de ovejas productoras de leche y rodeos productores de leche en cabras, y a su vez las cabañas de cabra y las cabañas de ovejas. ¿Vamos? O sea, todo lo que es producción genética, lo podemos resumir en un gran título como producción de genética, debemos dar las garantías necesarias para que estén libres de tuberculosis y de brucelosis, como así también todo aquel que produzca leche, ya sea de búfala también incluso, tiene que estar libre de la enfermedad de tuberculosis. La otra enfermedad que si Dios quiere la estaremos dando el jueves, que se llama brucelosis, también es la otra enfermedad de la cual debemos estar libres por ley, con la diferencia que la brucelosis tiene vacuna y la tuberculosis no la tiene. Por lo tanto, es una herramienta más que importante. Ustedes lo sabrán por los tiempos que hoy vivimos, que todos esperamos con ansia la famosa vacuna para ver si podemos tener una vida más normal con este COVID que hoy nos hace esta distancia inmensa, digo yo, de hablarle a una pantalla. La verdad que nunca pensé dar clase a través de una pantalla. Para algunos les gusta porque se ponen la pantalla y se van a dormir, a otros les parece tremendamente cruel porque no hay esa ida y vuelta, ese ida y vuelta que es lo que realmente hace que el docente tome un contacto más sincero con los alumnos. Todos ponen la fotito y demás cosas. Acá uno puso un jaguarete, por lo que veo. David Reyes, debe ser que él tiene cara de puma. ¿eh? Bueno, y después veo otros de todo tipo. Está la hermana de una colega, a quien estimo mucho, la chiquita Salcedo, hace un rato la vi entrar, entre otras cosas. Así que bueno, esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Ya hacemos el horario, si quiere. Lo que tiene que hacer es abrámelo ahí. Vale, mucho.
Tengo que entrar acá. Ahí. Presentar ahora. Ahí. Toda su pantalla. Pues ahora se ve todo su computador. ¿Aprende ahí? ¿A dónde? Acá. Sí. Compartir. No, sí, pero primero tiene que ahí, date. Entonces, ahora se va al Power. Pero el mismo inicio está presentando. Sí. Entonces ahora sí, aprieta acá, vuelve al Power. Y tengo que poner una copia. Aprieta acá para que se vaya ese Es que cuando yo... No, pero vamos a ver. Ahí. Cuando aparece eso tiene que ir a la final. Ahí. Listo. Bueno, ¿me están escuchando? Por favor, alguien que me diga que sí. Ok. Ya me dijeron que sí. Si no, yo voy a estar atento. Sí, profe, se escucha bien. Estoy atenta al chat. Bueno, gracias. Tuberculosis es el título. Los objetivos, bueno, recordar todo lo que es de etiopatogenia, los signos clínicos, lesiones, todo lo que necesitamos para poder interpretar qué es lo que sucede con esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo esta enfermedad, abajo en el segundo título dice interpretación de las pruebas diagnósticas. Para mí es lo más importante, quizás, o lo central de la charla que vamos a tener hoy con respecto a esta enfermedad, ¿no? Y al último comentaré algunos casos que ya algo estuve adelantando, de campos que vienen totalmente negativizados, de repente saltan 2 o 3 positivos. Eso es a veces porque uno se relaja con los controles o hubo una incorporación de animales que no estuvieron bien chequeados. Sobre todo nos pasa mucho esto último, en caso de casuísticas, cuando compramos animales de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, donde la enfermedad es bastante endémica y que, como vuelvo por ahí da una reacción negativa y se positiviza en el próximo control. Si ese control no lo hacemos nosotros, de llegados animales a los 60 días, a veces se nos complica. Entonces, siempre dijimos en la primera clase que vamos a tener la definición, epidemiología, el agente etiológico, patogenia, más o menos siempre tratamos de seguir casi siempre el mismo orden. Por eso vamos con la primera, que es la definición, y acá recordamos 2 o 3 cosas muy importantes. ¿Qué es crónica? ¿Qué es contagiosa? ¿Qué es zoonótica o antropozoonótica? ¿Alguien sabe lo que es antropozoonótica? Si alguien lo sabe, me lo contesta. ¿Qué es granulomatosa? Y que tiene tendencia a la caseificación y no es vascularizado, a la diferencia de todos los otros sistemas, digamos, de formaciones de nódulos, son altamente vascularizados. Este no lo es. Esa es una de las diferencias que tiene con todas las otras enfermedades como actinomicosis, actinobacilosis, que ya la vamos a ver, que son también enfermedades nodulares. El agente etiológico, bueno, tiene varias cosas a recordar. Él es inmóvil, no esporulado, y una característica muy importante, que tiene una pared de un complejo lipídico. El complejo lipídico es un tipo de cera, ustedes lo sabrán por microbiología, ¿no es cierto?, que le permite tener una resistencia bastante importante en el medio cuando él está en el medio ambiente, ¿no es cierto? Esa capa lipídica lo que hace también es hacer que su crecimiento, cuando uno lo intenta cultivar en placas, tiene un crecimiento extremadamente lento, como lo dice ahí, de 30 a 60 días. Es un gran positivo y es un ácido alcohol resistente. Un poco acá, profundizando un poco más, fíjense que es un aerobio estricto, tiene altos requerimientos nutricionales cuando uno lo intenta cultivar, su pared es compleja, ya lo dijimos, le da todo ese compuesto, glicopéptido, peptoglicano, glicopéptidos, lipopolisacáridos, etcétera, etcétera, y eso es lo que lo hace a la tinción ácido alcohol resistente. También esa capa cerosa importante que este microorganismo tiene,
lo hace resistente a determinados desinfectantes también. Y bueno, pero básicamente lo que más importante es esa resistencia que le produce, esa capa, la capacidad de resistencia que le da esa capa lipídica extremadamente gruesa, ¿no? Eso es un poco para hablar de las cosas en general, y es también un intracelular facultativo, lo cual él necesita de esas células, en este caso del macrófago, para multiplicar y así persistir en la enfermedad dentro del organismo de los animales. Como ven, el complejo Mycobacterium tuberculosis a nosotros nos está interesando puntualmente saberlo. A tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, que es el del hombre, Mycobacterium bovis, que es el de la vaca, y después tenemos un complejo de Mycobacterium avium, donde está el Avium avium y donde tenemos al Avium subespecie para tuberculosis, que se llama MAP. Es otra de las tantas enfermedades de tipo crónica que tenemos que saber en nuestra materia, y que a veces esta MAP, la Mycobacterium avium subespecie para tuberculosis, esa aparece generalmente en animales arriba de los 4 a 5 años y que tiene una interferencia importante cuando nosotros hacemos las descargas para ver los reaccionantes de tuberculina, porque comparten parte de su sistema inmune con esta especie. Por lo tanto, a veces tenemos que hacer pruebas complementarias para dilucidar o para diferenciar cuál es la que nos está provocando los reaccionantes positivos. Es una enfermedad que viene creciendo, la paratuberculosis, por lo tanto, cada vez vamos a tener que tener una mayor atención a la hora de hacer las reacciones. Mycobacterium tuberculosis se encuentra en muy poca frecuencia cuando uno hace un cultivo para ver cuál de ellos está. Son muy pocas las veces que aparece Mycobacterium tuberculosis en un bovino. Generalmente el porcentaje elevado, se han encontrado casos de contagio del hombre hacia el bovino, pero han sido muy escasos. Los que sí son bastante elevados es el Mycobacterium bovis hacia la tuberculosis, o sea, hacia el hombre, ¿no? Hacia el hombre. En nuestra región hemos tenido tiempos atrás, estoy hablando cuando yo hacía meses que estaba trabajando en la cuenca lechera, y apareció un caso de Mycobacterium bovis. Esa persona en el hospital regional donde vivo se le diagnosticó cáncer porque tenía o sea, a las fotografías en realidad fue a las placas que se le hicieron, daba nódulos dispersos en el ovario de esa mujer y un poco en la parte uterina. Por lo tanto, un falso diagnóstico fue de que era un cáncer. Se le hizo quimio y la quimio, 90 días más tarde la mujer murió. Cuando se hizo la necropsia se dieron cuenta de que era Mycobacterium bovis, confundieron el diagnóstico. Se imagina una persona que está con Mycobacterium bovis, la inmunodeprimís a través de una quimio, la Mycobacterium, en este caso se hizo un festival, la liquidó. Así que a veces los muchachos de la medicina humana por ahí no ponen la atención que se merecen, ¿no? Me parece. O capaz que el desconocimiento de estas zoonosis en demasía hace que hagamos este tipo de errores. Mycobacterium no patógenos, también hay los no patógenos que son los que nos interfieren, en los falsos positivos a la prueba anocaudal de la tuberculina. Y esto hay presencia de Mycobacterium en suelos de la provincia de La Pampa. Esto lo hizo el doctor Oriani en el 2000. Eran vacas que daban positiva, pasaban los 8 meses y se negativizaban. Se pusieron a estudiar, a hacer cultivo, una cosa y otra, y se dieron cuenta que hay bacterias del suelo, que son micobacterias no patógenas, vuelvo a decirlo, y producen
digamos, falsas reacciones positivas. Esto un poco se lo puede, acá dice, induce, inoculando el ratón induce la lesión granulomatosa. Sí, es cierto, hay una prueba que nosotros utilizamos para terminar de descifrar si es, produce la lesión granulomatosa o no. Esto lo producían, pero luego las vacas se volvían a ser negativas, así que hay que tener cuidado con este tema de la Mycobacterium de otras, que no patógenas, también nos pueden dar falsos positivos. O sea que a veces hay que profundizar un poco el tema, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo profundizamos? Cuando tenemos una vaca muerta y podemos tomar muestra. De esa muestra sacamos el nódulo, ¿no es cierto? Y se hace un histopatológico, que es una de las mejores formas de diagnosticar esto, es el histopatológico, y la otra es el cultivo del Mycobacterium, que como ya lo dijimos anteriormente, apenas entramos en la definición, habíamos dicho que es un cultivo bastante lento para darle cierta certeza de que estamos ante la presencia del Mycobacterium bovis. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Hay distorsión? A ver, alguien que conteste. Se escucha bien, profe. Perfecto, bien. ¿Su nombre cuál es? Muy bien. Ramiro. Muy bien, Ramiro, muy bien. Bueno, especies patógenas y su distribución en distintos huéspedes. Acá, ¿qué queremos mostrar con este cuadro? Es decir, no, me vuelve loco el tipo esto. Acá fíjense en la segunda columna, Mycobacterium bovis prácticamente tiene contacto con el hombre, el bovino. En las aves zafamos, vamos al porcino, en el ovino, en el cobayo, en el conejo y en los monosestras prácticamente como positivo en todas esas especies. Y el hombre también ocupa varias, ¿no? En el porcino está con cierta duda. Avium, Mycobacterium avium, la tercera, también está en varias de las columnas. Por lo tanto, estas tres, que son las que realmente nos interesan, fíjense que ocupan prácticamente todos los cuadritos, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad bien compleja, hay que tener la raya, y ahí tendríamos que agregar la cuarta, Mycobacterium paratuberculosis, la enfermedad MAP, que también cada vez irrumpe en los diagnósticos, se entra en cada vez más, con más frecuencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Se está tornando bien compleja la enfermedad de MAP, o sea, la Mycobacterium paratuberculosis, subespecie avium. Mycobacterium avium, subespecie paratuberculosis, esa sería la relación. Y después las otras no tienen grandes importancias, ¿no es cierto? Fíjense que en la primera columna, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis en el mono y en el hombre figura con la misma capacidad, ¿no? O sea, hay que tener cuidado para quienes hagan la parte de la veterinaria exótica, que cada vez va tomando más vuelo, por suerte, y se están haciendo muy lindos trabajos a nivel de investigación. Entonces, haciendo un recóndito, dijimos la definición, vamos a recordar que es crónica, es una zoonosis, ¿no es cierto?, que se caracteriza por producir nódulos de tipo caseificados o calcificados, que después van a calcificados. Es una antropozonosis también, o sea que puede pasar del hombre a la vaca, eso es antropozonosis, zoonosis de los animales al hombre. Hablamos un poco de las características, dijimos que es una Mycobacterium, que es un gran positivo, anaerobio estricto, aerobio, intracelular facultativo, como características, ¿no es cierto?, de una pared lipídica extremadamente gruesa, que le permite una mejor sobrevida en el medio ambiente y que tiene cierta resistencia a determinados desinfectantes. Por lo tanto, son características más que interesantes. Él no es esporulado, cuidado porque a veces en los exámenes ya lo mandan por tendencia nomás esporulado, ¿tá? Él lo que tiene es una gran capacidad de producir ciertas toxinas. Epidemiología. La epidemiología, bueno, es de distribución mundial. La tuberculosis no debe haber lugar en la Tierra que no tenga un cuadro o un episodio de
de tuberculosis, ya sea humana o de origen animal, prácticamente ahora, ¿quiénes están más afectados? Los países subdesarrollados. Los países subdesarrollados tienen problemas serios, es un problema, digo yo, de enfermedad de pobreza. Para que ustedes recuerden, no sé si les sirve, pero es un dato más que interesante, después de la Segunda Guerra Mundial hubo prácticamente una epidemia fantástica por la hambruna de tuberculosis en Europa, ¿no? Y acá un poco los valores, fíjense que Canadá, Cuba por ahí cuando la encontramos en la estadística mundial, yo siempre digo, son países muy chiquititos, limitados a una isla, lo cual el valor siempre, generalmente, en estas enfermedades da muy bajo, ¿no? México, que está a la par de México, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua, todo esto que figuran ahí entre un 1%, yo le desconfío de ese 1%, me parece que deben estar un poco más arriba. Haití, Guatemala, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Guayana y Argentina estamos mayor al 1%. Nosotros acá en Argentina podríamos decir de que el porcentaje de tuberculosis más o menos, el porcentaje de tuberculosis acá en Argentina está casi en el 2.1, más o menos, ¿no? Según la última información. Hace 20 años atrás ese porcentaje era del 18, el 19%. Desde que se implementó la ley de control obligatorio con presentación de papeles en enseñanza obligatoria a las carpetas sanitarias, que se llama, se avanzó bastante, por suerte, ¿no? A pesar de que el control de tuberculosis en tambos data de hace muchísimo tiempo, hablo de allá del año 70, realmente avanzó el programa de control y erradicación de tuberculosis cuando se implementó todo este sistema del veterinario acreditado, con el cual hay que hacer un curso post-recibido, o sea, de posgrado, y hay que prepararse como agente sanitario para esa tarea, y esa tarea se vuelca en carpetas que se presentan en las unidades ejecutoras locales de cada provincia o de cada región, porque hay regiones que tienen 7 o 8 unidades ejecutoras. Estos son como comentarios para ir haciendo el oído, para cuando asciendan a 5º año y estén en clínica, estos temas tienen que ir bastante sabidos, sobre todo esta enfermedad tiene que ir muy bien sabida, porque son trabajos que salen a hacer a veces con los colegas que colaboran con clínica en 5º año. Hasta acá, muchachos, la cosa venía con mucho chichoneo, pero de 4º para arriba el chichoneo se acabó. Lo único que vale acá no es el chichoneo, es saber y estudiar, y todos los días estudiar un poco más. ¿Entiende? Hasta de abajo, por ahí vean, una chichoneada de más o menos zafado. Aquí ya no hay chichoneo, acá hay que saber o saber. ¿Se entiende? Y ya no podemos estar con el power para estudiar. Eso hacen los flojos. Los flojos estudian de power. Los que quieren la carrera y aman la carrera estudian de libro. Y amplían de libro y de paper, que también la doctora Candelaria lo tiene bien claro al tema de los papers, un poco más claro que yo, me parece. Entonces, si queremos ser buenos, y hay que estudiar bastante. Acá el que se relaja, acá sabía tener un refrán yo que digo, cocodrilo que se duerme, termina hecho cartera, amigo. Así que, más o menos va por ahí la cosa. Entonces, ¿a dónde son los países que más sufren esta enfermedad? Volviendo de nuevo al tema, por ejemplo, Sudáfrica tiene unos problemas tremendos, ¿no? Países tremendamente pobres. Así que varios problemas de este tipo. Un poco acá le hice un resumen. Países desarrollados, el celeste, desarrollo y subdesarrollado. Fíjense que el subdesarrollado tiene dos problemas. Una, no tiene controlada la enfermedad y a su vez tiene un consumo elevado de leche cruda, ¿no? Y a su vez el país subdesarrollado, como es Sudáfrica, tiene otro grave problema, que es el HIV. El HIV es una enfermedad inmunosupresora, por lo tanto la tuberculosis te entra como bala, ¿se entiende? Y después un poco hay un juego de círculos entre el desarrollado y el subdesarrollado, a donde tenemos reservorios de animales domésticos que son
un dolor de cabeza, y los muy avanzados, a su vez con la resistencia antibiótica, ¿no? Para los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, están como los desarrollados y a su vez tienen la posibilidad de hacer buenos controles. El problema lo están teniendo en el reservorio de animales salvajes, mientras que en el subdesarrollado y en el desarrollo está el reservorio de domésticos. Ese reservorio de domésticos se está refiriendo a que están poco chequeadas las cabras, poco chequeadas las ovejas, poco chequeados los cerdos. Entonces, por eso es reservorios de domésticos. Estados Unidos, Canadá, Europa superó esa parte y ahora le está quedando un gran reservorio de los salvajes, entre ellos el ciervo colorado de los parques nacionales, y está haciendo un dolor de cabeza para controlar ese 0.08 de porcentualidad de tuberculosis en sus animales. En realidad el reservorio está ahí. Nosotros tenemos que seguir trabajando un tiempo bastante largo. Un poco le quería presentar estos trabajos que se han hecho acá en Tucumán de brucelosis y tuberculosis. Lo que hoy nos convoca es la tuberculosis en caprinos y ovinos en Tacorralo, zona de alta producción de cabrito y de queso de cabra, ¿no? El cabrito pasa a ser plato de la zona turística como es las termas, y el queso que generalmente va también a regiones turísticas, entre ellos la feria de Sinoca y demás. Fíjense cómo a través de los años, bien a la izquierda, 2007, 2008, 9, 10 y 13, cómo han ido bajando a partir de que se empezó a implementar el plan de muestreo, cómo fue bajando. Y nosotros ahí utilizábamos las dos tuberculinas, por eso dice tuberculina PPD-B bovina y PPD aviar, o sea, colocábamos las dos para tener una mayor certeza a la hora de encontrar los reaccionantes. No lo voy a volver loco con los números, simplemente pónganse cuando estudian a mirarlo. A medida que se fueron chequeando, cada vez con más intensidad, desaparecieron todo lo que fue básicamente tuberculosis y brucelosis. Fíjense que los últimos cuadros, 2009, 2010, 2013, da todo negativo. O sea, quiere decir que el trabajo que hacemos en campo, los veterinarios, si tenemos constancia, nos permite perfectamente controlar la enfermedad. Esto es 2017-2018, Mesa de Sanidad de Zoonosis, la información. Fíjense cómo tira los puntos a 0,0. Básicamente, acuérdense que esta enfermedad no tiene vacuna y la única forma de negativizar un rodeo es a través de la prueba, que ya vamos a verla en contados minutos. Estaremos hablando de la prueba y quizás sea lo que más le interesa a algunos, ¿no? Sobre todo a los que, vuelvo a decir, quieren hacer la parte de campo. Lamentablemente este año siempre teníamos dos prácticos de campo donde hacíamos la parte de brucelosis y tuberculosis, y hacíamos también la parte de mastitis en laboratorio, y no me acuerdo qué otro cuadro más. HPG, para medir huevos por gramo de materia fecal en los animales. Sí, bueno, este año está bastante complejo. Esto es lo que nos está pasando hoy. La tuberculosis en el hombre está generalmente dada en un 98% por la propia especie del hombre, y solamente aparece un 2% de bovis en el hombre. Es bastante baja el contagio, y en América Latina se producen 560.000 casos nuevos, donde 11.000 son a bovis, o sea que la casuística del bovis, o sea, de la vaca hacia los seres humanos, es relativamente baja, pero no deja de ser algo importante por el cual nosotros, como personas responsables de nuestra profesión, debemos insistir para que ese 11.000 en el corto plazo se haga mucho más chico. Es inconcebible que nosotros sigamos dejando fuera de combate a una persona por negligencia de no tener controlada la enfermedad.
El año pasado, recorriendo la zona de Santa Fe, Frigma, Freire, Mortero, Brickman, zona de la cuenca es la cuenca sudamericana más grande que hay en Sudamérica, digamos, la cuenca lechera más grande que hay en Sudamérica, está en la zona del sur de Santa Fe y parte de Buenos Aires y Córdoba. Argentina produce más o menos 10 millones de litros, así que es más que importante en eso. Visitando eso, visité un tambo de 500 vacas donde el tambero jefe había contraído la enfermedad. Eso le costó una indemnización de 4,5 millones de pesos al dueño del campo. Y aún así el campo todavía seguía con problemas. Es una enfermedad que cuando entra, controlarla, o sea, cuando se descontroló, digamos, volverla a los carriles normales, o sea, libre de la enfermedad, es muchísimo, pero muchísimo trabajo. Y es trabajo no de un rato, es trabajo de 3 años de continuidad, de 4 años de continuidad. Porque lo dejas negativo y sale otro coletazo y volvemos a tener 5 y la volvés a probar y así. La verdad que por eso está siendo cada vez más, se hacen normativas más estrictas para el control, por lo que tiene esos sistemas de negativo pasas a positivo en un solo rato. A veces un poco sin encontrarle alguna explicación lógica. Pero básicamente, ¿por qué? Porque no tenemos vacuna. Al no tener vacuna no hay protección. La única protección es ser prolijo. Para ser prolijo, dice prolijo el dueño del campo, porque yo no estoy todos los días ahí. Yo voy a hacer un trabajo. O sea, hacer un poco la docencia con el productor de que es una enfermedad que molesta, que te puede producir un desastre económico y que tiene que ser consciente de que cada vez que vienen animales hay que hacer el chequeo de tuberculosis. ¿Estamos? La infección en forma indirecta, las vías, Mycobacterium bovis llega por vía digestiva o vía aerógena, preferentemente en los frigoríficos, es a donde más hay aerosoles, que el frigorífico tiene una forma de faena, nuestro sistema, que tiene muchos aerosoles en suspensión, y por ahí hay animales que en el frigorífico hay gente que se contagia mucho por el contacto y un poco también por la poca preparación que se les da a los operarios de los frigoríficos. Tienen una preparación muy básica, lo cual el tipo no logra hacer una buena conciencia de todo aquello, ¿no? Y la vía digestiva, preferentemente a través de productos derivados crudos, la leche, sobre todo aquellos quesos que se venden en la calle, que generalmente son hechos con leche cruda, generalmente, no todos, pero no estoy diciendo todos, tienen un control bromatológico que no es el que verdaderamente necesitamos. Por la vía digestiva, generalmente el que más se contamina por la vía digestiva son los terneros que toman leche de vacas positivas. La principal fuente de contagio es la vía aerógena, a través de un 78 a un 80% son por vías aerógenas los contagios, ¿no? Habíamos dicho de la zoonosis de alto riesgo de la salud ocupacional también, pero es por los tipos de actividades que se desarrollan. ¿Qué tienen estas personas? Generalmente anorexia, debilidad, todo lo que está colocado ahí, no, simplemente uno se las coloca. Básicamente por ahí alguna adenitis cervical, que es lo que el empleado, y el dolor de cuerpo, es lo que más consultan como patología en el ser humano. La prevalencia en los frigoríficos por los decomisos. Decomisos son aquellos órganos o partes del animal que se eliminan. Fíjense los valores. Por allá por el 69 era de un 6,7 y en el 2016 ya estábamos en el 0,3, un poco lo que veníamos hablando, de que Argentina avanzó mucho en los controles gracias a las leyes obligatorias de las carpetas sanitarias, tener todo en regla, porque si no se traban los sistemas de comercialización. La máquina está cargada en el SENASA
que es el ente que nos normatiza y nos regulariza toda la parte sanitaria, está cargada de tal forma que si yo no tengo los papeles de saneamiento que se llaman de brucelosis y tuberculosis al día, presentado en el SENASA, la máquina va a querer sacar un papel de venta de animales y se bloquea, no se puede sacar el papel. Entonces ahí te das cuenta que estás en falta, tenés que entrar a ver dónde está el problema. Eso es lo que permitió esa diferencia de 0,3 a el 6,7 por allá por el 69. Y las pérdidas económicas, bueno, es gigantesca, ¿no? Hay un poco puesto a valores, si sirve de referencia, pero las pérdidas han sido realmente más que importantes. Han bajado, por supuesto, estos últimos años, pero bueno, vuelvo a decir, por el sistema de planes que directamente nos han metido en un brete donde el veterinario sí o sí tiene que ponerse a trabajar en serio con esta enfermedad y la brucelosis también. La diferencia, lo voy a repetir 1000 veces, a ver si cuando tomamos los finales no me dicen que la tuberculosis tiene vacuna. A veces me han dicho que la tuberculosis tiene vacuna y me quiero poner loco. La única que tiene vacuna es la brucelosis. Y esta enfermedad se asienta sobre 3 agentes, esto lo deben haber visto de primer año hasta acá, 14 veces al cuadro, huésped, agente, ambiente. En esa triada asientan todas las enfermedades, sobre todo las infecciosas, siempre tienen ese cuadro de presentación. El huésped, ahí tenés hembras, machos, etcétera, etcétera, donde decimos que la hembra es la más susceptible debido a que ella tiene estrés más que importante, sobre todo en el servicio y durante el parto, ¿no? ¿Alguien abrió un micrófono, me parece? Creo que es una pregunta de... A ver. 560.000 o 56.000 pesos. Sí. No sé qué estaba haciendo, no sé qué estaba... Me preguntan ahí de 500.000 o 600.000 pesos, no sé, eso está para atrás, me parece. 560.000. Casos nuevos. Son casos, amigo. Acá dice 11.000 casos y 560.000 casos. Y los millones son 3.000 millones de dólares anuales, más o menos estipulado en el año 1995. Bueno, vamos entonces al huésped. El huésped es quienes son susceptibles, las hembras y los machos, por supuesto. El macho tiene, si bien tiene un contacto estrecho con la hembra en el momento de hacer el apareamiento y demás, es un corto periodo, generalmente en el caso de la cría hablo, ¿no? En el caso de la cría tienen un servicio de 3 a 4 meses si las cosas están medianamente manejadas como tienen que ser. En el NOA existe todavía un poco de retraso en adaptar los sistemas tecnológicos y hay algunos que tienen servicio todo el año. Por suerte que la gente técnica cada vez llega con mayor impulso hacia los productores y logra convertir eso a 3 a 4 meses de servicio en el tema de cría. En el tema de los tambos hay muchísima inseminación artificial y alguno que otro macho. Así que ahí los machos de la producción de leche están bastante controlados porque dijimos que la ley cabaña y leche tienen que sí o sí presentar papeles. El problema está en los sistemas de producción intensivos de carne, donde el control es bastante escaso porque la ley no los exige. La hembra dijimos que la preñez y el parto son 2 elementos a donde lo produce alto estrés, por lo tanto la enfermedad tiene mayor capacidad de contagio en esos 2 periodos. Después un poco lo otro importante es que ella hace una hipersensibilidad tipo 4, ya la vamos a ampliar un poco a esto, y aparece 30 días por infección y dura toda la vida. La hipersensibilidad es de tipo 4 y aparece a los 30 días de haber tenido contacto o haber penetrado el micobacterio en la vaca y queda de por vida, no se puede eliminar nunca más. Afecta a otras especies además del bovino, eso ya lo dijimos, hay que tener cuidado, esas otras especies actúan más que nada como reservorio. Preguntan, ¿es cierto que, Maxi Rocco, es cierto que tuberculosis puede provocar ceguera en el hombre? En este caso, ¿cuáles son las medidas necesarias para trabajar seguro con bovinos de tuberculosis? Sí,
No tengo conocimiento, yo tengo entendido, Maxi Orozco creo que me pregunta, yo tengo entendido que brucelosis sí, tuberculosis no. Ahora, ¿cuáles son las medidas digamos, para no entrar en un problema? O sea, la tuberculosis básicamente es trabajar con guantes, ¿no? Básicamente, lo más importante. Si voy a hacer un boqueo o algo así, tener unos anteojos. Si bien por conjuntiva el contagio es casi nulo, en el caso de la tuberculosis, el contagio por conjuntiva, o sea, por los ojos, es casi nulo, está probado eso, no así en el caso de la brucelosis. ¿Estamos? O sea que la ceguera está más relacionada a un contagio ocular por brucelosis que por tuberculosis, donde es muy escasa la posibilidad de que a vos te entre tuberculosis por los ojos. No sé si quedó claro. El medio ambiente. Profesor. Sí, a ver, escucho, sí. ¿La hipersensibilidad se da tanto en hembras como machos o solamente en las hembras? Sí, es una Eso no me había característica. quedado claro. Sí, se da en todos, porque la hipersensibilidad es la que se basa, la hipersensibilidad, gracias a Dios que tiene hipersensibilidad tipo 4, porque es en lo que se basa el diagnóstico con la prueba. Si no tuviéramos esa posibilidad, estaríamos en el horno. Por suerte que hace una... Ya lo vemos ahora en patogenia y ahí se te aclara la duda. Estamos haciendo el preámbulo para entrar a la patogenia. Bien, el medio ambiente, la distancia entre animales, comparten bebederos, comparten comederos, o sea que hay un estrecho contacto entre ellos, y ese estrecho contacto dijimos que por la vía aerógena, fundamentalmente en un 78-80% del contagio por esa vía, y en menor medida por la vía digestiva, e incluso la digestiva es importante en terneros que están tomando leche contaminada, no así en la vaca. Es muy raro en la vaca el contagio por vía digestiva. Sí se puede dar por la vía digestiva, pero vamos a ver, son casos muy puntuales. ¿De qué va a depender que la vaca se infecte? Que ese medio ambiente tenga una carga microbiana elevada, ¿no es cierto?, de la duración de ese contacto. Estos viven en un corral, están todo el día juntos, hay mayor probabilidades, así que un poco depende de eso. El estado del hospedador también, o sea, animales malnutridos están más expuestos a no defenderse como corresponde de las enfermedades, por lo tanto también tiene su incidencia. Entonces, haciendo un recóndito rápido del medio ambiente, es contacto estrecho por mucho tiempo y una carga del agente bacteriano elevada. Estado nutricional complicado. El agente de género tuberculosis no son capaces de producir toxinas, pero sus factores de virulencia principales son parásitos intracelulares, por eso habíamos dicho intracelulares facultativos, y está un poco cuando hablábamos de la célula, de manera que pueden vivir en el interior de los macrófagos. Y ahí empieza un poco la historia esta del agente, que es un intracelular facultativo y que se multiplica en los macrófagos. Y ese macrófago es el que contamina a otros macrófagos, y etcétera, etcétera. O sea que es un agente, me equivoqué al principio, es que no son capaces de producir toxinas, disculpen, las otras bacterias lo hacen, esta no, no son capaces de producir toxinas. Ahí tuve un furcio, como quien dice. Patogenia. Entonces, haciendo un rápido entre agente medio ambiente y el huésped, como ven, en el tambo la probabilidad de contagiarse de tuberculosis entre ellos, entre los animales, se da esa triada en forma perfecta. Conviven mucho tiempo, son animales que llevan un alto estrés, produce leche todos los días, se tiene que preñar, está sometida al movimiento y al contacto con el hombre, que es medio salvaje con las vacas. Hay una alta carga en algunos tambos de esta bacteria, o sea que se dan todas las condiciones para que la patología aparezca con mucha fuerza en el tema de los tambos. No tengo mucha experiencia en lo que es cabaña de cría, pero sé que la tienen bastante controlada, porque ahí todo es más light, o sea, los toros están mucho más dispersos, se los molesta muy poco, conviven poco tiempo entre ellos,
o sea, en sistemas confinados me refiero, si hay una forma de dispersar esta enfermedad es confinar animales por el contacto estrecho por mucho tiempo. La fuente de infección. La principal fuente de infección son vacas, toros o bovinos infectados. En realidad ahí dice vaca, pero tendría que ser bovinos infectados, la principal fuente de infección. Y dentro de eso le pusimos colores para que un poco quede más claro. Y fíjense que en la primera columna está el aire como principal, y a su vez esa transmisión se produce por inhalación. Luego tenemos las heces. ¿Por qué las heces? No decir, pero si no me dijo que las sienta sobre la parte respiratoria, porque la vaca continuamente deglute fluidos que vienen de los pulmones. Y una vez que deglute ese fluido pasa a heces, por lo tanto por heces puede eliminar cantidades importantes, sobre todo cuando tenemos una tuberculosis bastante avanzada, donde hay una eliminación de microorganismos en considerable cantidad. Y dijimos que tenía también ciertas características de subsistir en el medio por esa capa cerosa que hablamos que tiene. Entonces esa ingestión, y a su vez también, esa es una forma a través de esa, y la otra es también transmamaria, o sea, a través de la leche, que en este caso, digamos, terneros que toman leche de madres positivas, solamente se transmite aproximadamente, hablan ahí de un 4%, un 6% de esos terneros pueden ser contaminados con esa leche. Bueno, después está la orina, secreciones vaginales, exudados, etcétera, etcétera. Y la trasplacentaria solamente puede, una vaca que tiene asentadas lesiones tuberculosas en útero, solamente si mal no recuerdo, entre un 6 y un 15% de los animales que fueron gestados en un útero que tiene nódulos tuberculosos pueden aparecer como positivos después a las reacciones de la prueba tuberculina. Y después teníamos como otra fuente de contagio los reservorios salvajes, ¿no es cierto?, como el tejón, la zarigüeya, el antílope y los ciervos. También lo puede hacer en Argentina, porque si usted dice, esas cosas no existen acá, está bien, tiene razón, no existen acá. Pero sí existe, por ejemplo, el peludo, el quirquincho, es un elemento de dispersión. El quirquincho es un gran elemento de dispersión porque es carroñero. Así que ese carroñero también tiene, por ahí también se lo asoció con palomas, ¿no? La paloma vive arriba de los tambos y comiendo bosta y demás cosas, y la muerte de esa paloma termina después en un perro, y el perro es un dispersante, o sea que es todo un sistema. Lo otro importante, la fuente de infección, es las instalaciones. Cuando las instalaciones no son correctamente, sobre todo los bebederos hablo, ¿no? Los bebederos generalmente una vez al mes deben ser lavados profundamente con hipoclorito de sodio, que es uno de los grandes desinfectantes baratos y que hacen a que la cosa funcione bastante bien. Al final espero tener tiempo para comentarle un caso de control donde usaban el hipoclorito de sodio. La transmisión es aerógena, básicamente ahí está la flechita bien indicada, doméstico, puede ser doméstico silvestre. Habíamos dicho aerógena entre los bebederos y los comederos, y el tema de los carroñeros, que algo ya lo hablamos. Vuelvo a decirles, es tan intenso el contacto, cada vez los tambos tienen tendencia a tener mayor cantidad de tiempo sus vacas encerradas, y eso aumenta las probabilidades de que aparezcan focos de contagio de tuberculosis. En esos tambos generalmente la ley les exige un control anual, pero ellos a su vez internamente hacen 2 controles más, porque saben que el día que esto disrumpe y yo me tomé un año de vacaciones para hacer el otro control, cuando vuelvo tengo el 40% de las vacas positivas. Entonces hacen un control que la ley les exige por año para mantener el concepto de estatus libre, pero a su vez ellos le agregan 2 controles más para estar más tranquilos. Bueno, acá están un poco los animales que son el reservorio, el bebedero, la paloma. Se habla el zorro, el de la derecha es un zorro, no una liebre.
y las liebres también, ¿no? O sea, son elementos silvestres. Fíjense una vaca a trasluz, el mugido expele microgotas de 100 a 200 bacilos cada vez que hace un mugido. Ahora, si todas esas cosas solamente elimina de 1 a 2 bacilos, la principal fuente de eliminación de bacilo es el mugido, porque el mugido es un sonido que produce el bovino y lo trae de lo más profundo de los pulmones, ¿eh? Hace un esfuerzo inmenso haciendo una contracción violenta de lo más profundo de las vías respiratorias, por lo tanto, la cantidad de eliminación de bacilos que llega entre 100 y 200 por vuelta. Aquí hay otra de las cosas que generalmente no encontramos en los campos. Los cadáveres deben tener un lugar de localización para ser llevados siempre al mismo lugar y preferentemente no tiene que ser una zona baja, tiene que ser preferentemente una zona alta. Una zona baja se inunda y se imaginan aguas abajo el drama que podemos llegar a ocasionar teniendo nuestro cementerio en una zona baja. Tiene que ser en una zona alta. Eso no nos olvidemos. Nuestras infecciosas, siempre todos los campos deben tener un sector donde se arrojan los cadáveres y preferentemente tiene que ser en una zona elevada, ¿ah? Para que el problema de que el agua arrastre todos los problemas hacia abajo no suceda. Profesor, ¿Escucho? ¿Escucho? O sea que si yo llego a un campo y no necesariamente veo animales con tos, con mucha tos, no necesariamente va a ver, el signo principal va a ser la tos para que los animales se empiecen a contagiar, por así decirlo. No sé si entienden mi duda. Sí, no, el problema es así, o sea, no todos los tuberculosos tosen, algunos tosen, otros no tosen, depende un poco de dónde esté la lesión. ¿Tu nombre cuál es, amigo? ¿Cómo? Ramiro Armato. Ramiro, bueno, ok, voy a decirme, soy Ramiro, cualquiera, el que levante la mano me dice soy Pérez, quiero contar tal cosa, si no, te imaginas, para mí esto es, hablando en chino básico, el aparatito que tengo acá al frente. Bueno, un poco así, Ramiro, o sea, vos tienes, por ejemplo, hoy en día, un ataque por parásitos pulmonares, Dictyocaulus vivíparos, por ejemplo, y vos lo haces disparar 20 metros y es un coro de toses. Vos decís, todos estos son tuberculosos. No, es parásito. O sea, no hay una relación directa con el signo tos, estos son tuberculosos. ¿Se entiende? No hay una relación directa. No podemos inferir que por la tos todos estos son tuberculosos. Hay múltiples causas de tos, múltiples. Una lactobacilosis, una actinomicosis, que es un nódulo, pero de gran tamaño, que generalmente se aloja en los ganglios retrofaringeos parotibio, produce una cierta obstrucción de la columna de aire y producen también tos, y no necesariamente es una tuberculosis, es otra enfermedad. ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo siempre, a ver, Ramiro, veo que me sigues bastante de cerca, un concepto que les quiero tirar. Yo vengo y te muestro una foto corriendo. Este tipo debe ser un gran corredor. No, yo te muestro una foto nomás. Vos para sacar una conclusión tenés que ver una película. ¿Se entiende? Lo traducimos. Sí. La tos es una foto, pero la película cómo es, no, pero claro, si lo corrí como 14 horas, ¿cómo no va a toser? ¿Se entiende? Entonces, nunca tomen un diagnóstico, Ramiro, con un solo dato y me puede hacer inferir 300 cosas. Ahora, ¿cuánto de verdad hay en eso? Si me estás hablando de un solo signo, ¿me entiendes? Siempre hay que juntar el relato con la foto, y ahí capaz que armamos la película. Se entendió para todo, va esto, ¿no? Otra pregunta. Ezequiel Rosales pregunta. De nada. ¿Sí? Ezequiel Rosales pregunta, el libro dice que es una enfermedad de cierta edad, 2 a 3 años, ¿a qué se debe? ¿O se refiere que los signos recién son visibles a esa edad? Dice que la enfermedad es de 2 a 3 años. Si ustedes estaban atentos cuando yo arranqué y leen la definición, dice es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas llevan un tiempo para desarrollarse. Si no hubiera puesto una enfermedad aguda o hiperaguda, ¿se entiende? Al decir crónica ¿por qué es crónica? Buena pregunta, porque depende mucho de la dosis infectante. Si vos estás en un campo donde el circuito de bacterias infectantes es muy bajo, es muy probable que le entren 5 micobacterios.
¿Sabe el tiempo que le va a llevar para que ese se haga positivo? Le puede llevar unos 4, 5 años. Ahora, si yo te digo que hay un tambo que da leche, que está altamente contaminada y que tiene una prevalencia del 40%, yo he visto terneros enfermos a los 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, recordemos un poco la definición que dice es una enfermedad crónica. Por lo tanto, digamos, muchos de ellos se hacen positivos a partir del año de vida. Por ahí hay registros, no sé el que preguntó, pero le digo, hay registros de libros que han sido escritos hace 15 años atrás, donde Argentina todavía no había entrado en este mundo de la intensificación profunda. ¿A qué le llamamos intensificación de cría profunda? Hoy en día, generalmente la vaquillona se recría en sistemas encerrados y a los 13 meses está tomando su primer servicio y a los 24 meses dio su primera cría. Vos me hablabas de esto hace 20 años atrás y te decían, Chango, anda a hacerte ver en el psiquiatra, pues no estás bien. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ternera se criaba donde podían, como podían, allá. Terminaba dando su primera cría a los 33 meses. ¿Entiende? Entonces, esa intensificación ha hecho que hoy tengamos animales positivos de tuberculosis al año. Cuando antes eso era medio utópico, una cosa medio rara. Pero la intensificación nos está trayendo las enfermedades que aparezcan mucho antes de lo que generalmente la literatura lo marcaba. Creo que hay que dar también esa respuesta dicha, ¿no? ¿Alguna otra pregunta ahí? Bueno, hacemos esta transparencia, paramos unos 10 minutitos, le vengo metiendo rosca medio... Sí, ¿no? Bueno, un poco este es un resumen de cómo se mueve la patogenia. Más que nada, la infección acá dice respiratoria de Mycobacterium bovis, viaja por medio de los macrófagos a los ganglios retrofaringios, se acerca a las vías bajas de la cavidad torácica, a los ganglios mediastínicos y traqueobronquiales, y así en el pulmón, o sea, entra el pulmón, difusión intracanalicular a través de una infección de las vías respiratorias por bovis. Un poco, déjenme que le... Sí, ahí vamos a parar un poco, hacemos un pequeño descanso y entramos con más profundidad en este concepto de un pequeño círculo que tenemos, ¿no? para mostrarlo.